eldiario.es. Periodismo a pesar de todo. En algún momento he escrito yo que si el santo Job hubiera tenido una casa en Castilla, ese sería el monasterio de San Pedro de Arlanza. Porque así como dice la Biblia, que Dios envió todos los males posibles a Job, que los aguantó con paciencia, Arlanza ha sufrido desde la desamortización de 1835 todos los males posibles y aquí sigue en pie. La verdad es que nunca me lo había planteado así, pero tiene sentido. Si el santo Job, ese que tuvo que aguantar carros y carretas, 1001 desgracias por parte de Satán, viviera en Castilla, sería aquí, en Arlanza, a unos kilómetros de Burgos. Sabemos que puede sonar exagerado, pero en el siglo X unos monjes eligieron este lugar para tener aquí una vida, pues, de recogimiento, serena, dedicada a Dios. ¿Quién les podría haber advertido de la cantidad de infortunios que sufriría este monasterio? Ha tenido saqueos, derrumbes, incendios, abandonos, ventas, malas restauraciones, han roto los muros con pala excavadora, ha habido de todo. Pero bueno, aquí está maltrecho, pero aquí sigue todavía. Yo soy José María Sadia. Y yo soy Andrea Morán, y esto es La Memoria en Ruinas. Un podcast sobre el patrimonio español que se resiste a desaparecer. Episodio 6. El monasterio de las 1000 desgracias. A todos nos llega el momento, aunque solo sea una vez en la vida, de ponernos un casco. Os dejo un casco y un chaleco. Chaleco, eso es. Que me lo ha comentado Jorge Guerra que os obligue a ponéroslo. No es que hayamos venido a una zona de guerra, todo lo contrario. Queremos entrar en el monasterio de San Pedro, rodeado de árboles y cerca de un río, el río Arlanza. Es de postal, aunque esté en ruinas, o precisamente por ello. Y la mala suerte es que el edificio está en obras, están reconstruyendo unas estancias, así que toca cumplir las medidas de seguridad. ¿Soy la única que me ha puesto el casco tipo ciclista? ¿No es así? Se nota que no gasto yo de esto. Sí, confieso que era mi primera vez siendo periodista con casco. Mira, aquí está la escalera. Ah, me han dicho que hay una escalera resbaladiza, ¿no? Sí, pero ahora está seca, no ha llovido. Vale. No es que ya Daniel. Cuidado, Andrea, con la escalera. Cuidado. Menos cachondeo, ¿eh? Y yo confieso que la entrada al monasterio siempre me impresiona. Nos reciben los restos de una gran iglesia en ruinas, sin techo, pero con el ábside y la torre aún en pie, y con la hierba a modo de alfombra por la que corretea algún que otro pájaro. Ten cuidado, mírale. No lo veo. Sí, mira, en esa planta. Ah, sí, me lo he metido. Pues que hay aquí 5 o 6 pollos. La madre, ¿cómo está? Está nerviosa, sí. Venid por aquí. ¿Pero qué es? ¿Perdí? Una perdí. Ah, una perdí. No, sí, mira, ha salido otra pequeñita. Uy, Ay, pero hay hay más, otra. que hay más. Sí, hay un montón. Y ahí hay otra. Cuando las perdices ya se han escondido, nos colocamos entre el claustro y la iglesia para comenzar la visita. Quien nos va a guiar por las estancias y por la memoria del monasterio es Jaime Nuño. Se conoce cada rincón de este lugar. Pues la verdad es que llama mucho la atención. El hecho de que esté en ruina, esa ruina romántica con hierbas por todas las paredes, no es bueno para su supervivencia, pero le da también parte de ese encanto. Jaime tiene 60 y pocos, pero no los aparenta en absoluto. Hoy lleva una camisa estampada y un pequeño pendiente en la oreja, ya familiar para quienes lo conocemos. Se acaba de jubilar después de estar 40 años trabajando como arqueólogo. Su carrera empezó aquí mismo. Aquí hice mi primera dirección de excavaciones, en el año 1982. A mí cuando me dijeron que me iban a contratar para excavar en Arlanza, era como que me había tocado la lotería. Bueno, digamos, aquí me crié como arqueólogo. Lo recorrí en verano y sobre todo en invierno, días muy fríos. Aquí, unas heladas que por las mañanas no podíamos ni mover las piedras que estaban pegadas con el hielo al suelo. Dibujar igual a 10 grados bajo cero, ¿no? Fue verdaderamente tremendo. En ese primer trabajo, Jaime comprobó que la arqueología no tiene nada que ver con lo que normalmente imaginamos, con esos referentes que todos tenemos en la cabeza. Indiana Jones no tiene nada que ver con un arqueólogo al uso, ¿no? Indiana Jones es un saqueador. Se parece más a
a la empresa esta Odyssey americana, que va a encontrar los pecios hundidos para coger el oro, las piezas que hay ahí y venderlas. No le interesa nada la reconstrucción histórica. Eso no tiene nada que ver. Es una labor muy paciente, muy árida muchas veces, con unos resultados, la inmensa mayoría, bastante pobres desde el punto de vista material, pero el interés que tiene son los datos históricos. Pues precisamente, si San Pedro de Arlanza destaca por algo, es por la historia de este lugar, por sus raíces. El monasterio está considerado la cuna de Castilla y está unido a Fernán González. Se supone que él fue el primer conde castellano independiente, origen de la posterior corona de Castilla. Cuenta el poema de Fernán González, escrito hacia 1250 por un monje de aquí, que Fernán González, un día de caza, como ocurre siempre en los monasterios, siempre hay un personaje que va de caza, se encuentra con algo, ¿no? Este se encontró con 3 eremitas muy pobres y le dicen que él va a tener grandes victorias contra los moros. Él dice, si eso es cierto, yo os construiré un gran monasterio. Bueno, esa es la leyenda, pero seguramente el monasterio lo fundó el padre de Fernán González, Gonzalo Fernández. Y sin duda el monasterio que hizo es grande. Sí, es grande, grande, muy grande. Es que ahora la iglesia está en ruinas y no tiene cubierta, pero es fácil imaginar el impacto que causaría este sitio en la Edad Media. Pues imaginaros lo que tenía que ser para alguien del siglo XII entrar en esta iglesia y compararlo con su choza o con la iglesia de su pueblo, que sería una cosa pequeñísima. Ese tipo de juegos mentales me gusta mucho hacerlos. Esta iglesia dentro estaría iluminada con velas, con candelas. En los pueblos uno tenía la lumbre, nada más. Probablemente en las ceremonias, con el incienso, con otros sahumerios, olería bien. Eso tampoco lo tenía la gente. Claro, ¿cómo no va a ser el momento de la eclosión de los monasterios y de toda la iglesia? Se sabe que en los buenos momentos aquí vivían unos 50 monjes, pero cada vez fueron menos debido a los repetidos mazazos que iría sufriendo el monasterio. Vamos, una retahíla de desgracias naturales, accidentes, robos, negligencias. Los iremos contando todos, uno a uno, pero el primero de ellos fue el olvido, porque los monjes benedictinos, los que vivían en Arlanza, empezaron a perder terreno frente a las nuevas órdenes religiosas. Cuando luego surgen cistercienses, después franciscanos, dominicos y otras órdenes, los benedictinos quedan como una antigualla. Las donaciones llegan a los nuevos, como suele ocurrir siempre. Cuando ves en la documentación bajo medieval que no hay donaciones, dices, tuvieron que pasarlo tremendamente mal. El segundo mazazo, toma nota, llegó con una serie de leyes omnipresentes en cualquier historia sobre el patrimonio español y que seguro que ya has pensado en ellas, las desamortizaciones. La más conocida, de la que ya hemos hablado, la de Mendizábal, que fue la última. Sí, la conocemos. 1835, y el gobierno liberal cree que los grandes propietarios de los monasterios están explotando mal esas tierras, las llamadas manos muertas, y les incauta esas propiedades, con 2 objetivos principalmente. Por un lado, poner a disposición de pequeños propietarios las tierras, y por otro lado, conseguir dinero, porque en esos momentos estaban ya metidos en la Primera Guerra Carlista y tenían que mantener el ejército. Y también para las arcas públicas, que tenían un déficit enorme, ¿no? La cosa no salió como pensaban. ¿Qué pasó? Pues que ninguno de los objetivos se cumplieron. A veces se vendía muy por debajo de lo que podía ser el precio real y además los pequeños propietarios en el siglo XIX no tenían dinero para comprar. Entonces, ¿quiénes compraron? Grandes propietarios y burgueses. Es decir, no solucionaron nada. El dinero fue poco, fue bastante ruinosa la operación. Con la desamortización, este tipo de edificios quedaron condenados. A las instituciones no les importaba si se perdía un monasterio de 8 siglos, pero algunas personas particulares sí se preocuparon de salvaguardar algunos elementos, algunas piezas. Lo hicieron con buena intención, pero en el fondo consiguieron todo lo contrario. Quitar elementos sustanciales de un edificio, estás abriendo las puertas a la desaparición total. Le das ya por perdido al edificio. Solamente te interesan las piezas modélicas. Y este monasterio sufrió mucho de eso. Bueno, pues vamos paseando por la iglesia donde quedan
los fundamentos de los pilares, los grandes círculos de piedra. Del claustro vamos caminando hacia la iglesia, o lo que queda de ella, para ver dónde estaba uno de los grandes tesoros de Arlanza. Aquí estaban las tumbas de Sancha a la derecha y de Fernán González, quedan los huecos. Que Fernán González, o el Buen Conde, como lo llamaban, y su esposa Sancha fueran enterrados aquí demuestra la importancia que llegó a tener Arlanza. Pero en el año 1841 se llevaron sus 2 tumbas y eso también explica muchas cosas. Si a un lugar le quitas sus partes más simbólicas, significa que ya no confías en su futuro, ¿no? No confiaban en Arlanza porque el monasterio fue poco a poco desmantelándose. Las tumbas, por ejemplo, las llevaron a la Colegiata de Covarrubias, un pueblo que está a 8 kilómetros del monasterio, pero hay más. La puerta, en origen, la que está en Madrid, debió estar aquí. Y luego la debieron trasladar a ese lateral, ¿sabes? Cuando hicieron esta ampliación. En cuanto a la portada que menciona Jaime, había 2 opciones: dejar una obra de arte como aquella en un edificio que empezaba a ser una ruina, o trasladarla a la capital y mantenerla a salvo. Finalmente, en 1895 se llevó a Madrid, al Museo Arqueológico Nacional. Arlanza se quedó sin su gran puerta de entrada. Y a partir de ahí, poquito a poco, se empezaron a llevar cosas. Capiteles, una portada plateresca, la fuente del claustro. El monasterio se fue vaciando por dentro y por fuera. Pero no solo eso, incluso sus paredes sufrieron pérdidas. De aquí se llevaron piedra para restauración de la catedral, se llevaron piedra para... Sí, la catedral de Burgos, para encauzar el Arlanzón. Y en los pueblos se han llevado piedra a todo el mundo. Es algo que podría ser una anécdota si estuviéramos hablando de un edificio normal y corriente. Ocurre cuando se empieza a construir la carretera que pasa por delante del monasterio, la que conecta los pueblos cercanos de Covarrubias con Ortiguela. Al volar la montaña, fragmentos de roca hicieron saltar por los aires parte del tejado. ¿Pero cómo es posible? Como en el siglo XIX todo es posible. Todo era posible. En el siglo XIX y a veces hasta en el XX, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pasa a ser una ruina. Y en cuanto hay una ruina, la ruina se acelera vertiginosamente. Esa es la famosa teoría de los cristales rotos, ¿no? De la prueba esa de dejar un coche entero y no le pasa nada, le rompes un cristal y al día siguiente está desmantelado entero. O sea, eso es lo que le ocurrió a Arlanza. Te imaginarás que el monasterio llega al siglo XX hecho polvo, pero eso no impide que Arlanza se libre del comercio de antigüedades. Sí, ese del que ya te hemos hablado en varios episodios del podcast. La codicia de vender y hacer negocio con el arte. Vamos, el autoexpolio, como ya dijimos. ¿Pero acaso quedaba algo en Arlanza por coger, por trasladar, por vender? Había, y era extraordinario. Concretamente, en la Torre del Tesoro, sobre la sala capitular, unas pinturas murales del siglo XIII inspiradas en los bestiarios ingleses. Algo con lo que se podía hacer negocio seguro. Muy buenas pinturas. Entonces, los propietarios de esa parte, que era la familia Valcárcel, se plantean venderlas, como se está vendiendo todo. Entonces, el gobierno dice, parad, hace una oferta, se acepta, y entonces las pinturas pasarían a la Real Academia de la Historia. ¿Qué ocurre? Pues que estaba tasada la compra de las pinturas, pero no estaba tasado ni el desmantelamiento, el arrancado, ni el transporte. Así pasaron un montón de años. Veamos, el Estado propone gastar un dinero para comprar unas pinturas y protegerlas. Eso está muy bien. Pero el problema es que el Estado no estaba convencido del todo, por lo de siempre, porque no tenían un duro. Así que la familia acabó hartándose de esperar y cuando el Estado reacciona por fin, los propietarios ya las habían vendido. Así es como Arlanza pierde sus pinturas. Bien, no sé si se ha notado en la voz, pero doy fe de que has puesto comillas en pierde. Y es que esta historia ya no suena. Todavía en la sala capitular se puede ver la impronta, porque lo que se arranca es el color, pero la base de preparación se queda ahí. Ocurre como en San Baudelio de Berlanga, que cuando vas a ver las pinturas que se llevaron, dice, ¿cómo que se las llevaron? Si están aquí. Ocurrió lo mismo que en San Baudelio y el Valle de Boí. Esa historia ya la conocemos. Claro, allí se utilizó una técnica que ya conocemos bien, el estrapo. Es decir, arrancar la capa exterior de la pintura y así poder llevársela para colgarla en otra parte. Pues en Arlanza se hizo lo mismo. En la sala capitular, Jaime nos enseña, no sin dificultades, lo que queda de ella. Las pinturas originales, bueno, estuvieron aquí. Aquí lo que nos queda es la impronta. Bueno, cada vez se ven peor.
Ahí se ve el lomo del león y el arranque de la cola. Hay como cierto color, se ve como un árbol también a la izquierda del león, y se veía un castillo. La capa exterior de estas pinturas que está describiendo Jaime está a kilómetros de aquí. Cuando se vende, pues se vende al mejor postor. Ya digo, llegan en el Museo de los Claustros de Nueva York, en el Museo de la Universidad de Harvard, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, e incluso después de comprar una parte el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Gudiol, que era un personaje, un estudioso, pero que también compraba cositas por ahí, acabó entregando una pieza de aquí al Manac. Josep Gudiol, un restaurador muy conocido en Cataluña. Él fue quien aprovechó el río revuelto para hacerse con las pinturas por solo 2.000 pesetas. Y eso era la mitad de lo que se le pedía al Estado. Una ganga, vamos. Sí, todas las pinturas desfilaron hacia Estados Unidos, salvo, por fortuna, la más emblemática de todas, el castillo de Fernán González. Esa la podemos ver hoy en Barcelona. En este punto yo creo que es necesario recapitular, porque hasta este momento, inicios del siglo XX, Arlanza ha sufrido, veamos, la escasez de fondos para unos monjes pasados de moda, también las desamortizaciones que dejaron temblando el edificio y que repartieron sus obras de arte por distintos museos. Ha sufrido el puro expolio, empezando por las piedras que incluso se llevaban los vecinos. Y no nos olvidemos del autoexpolio, esas pinturas del siglo XIII que por la apatía de la administración se dejaron ahí como aparcadas y acabaron vendiéndose a museos de todo el mundo. Y también hubo un incendio accidental en marzo de 1894 que afectó al claustro procesional y a la iglesia, principalmente por el estado de abandono en el que ya se encontraba. Y después, claro, aquella voladura al construir la carretera tan cerca. Es que eso clama al cielo. Pues ya ves, ni entonces la mano del hombre se dio por satisfecha. Todavía tenía ganas de amenazar San Pedro de Arlanza una vez más. Después del fuego... En 1928 se planifica construir un embalse. Bueno, Tenía que ser aquí. Un embalse, en serio, un embalse es lo que nos faltaba. Es que ni el Santo Job tuvo que pasar por esto. En principio, aparentemente, era bueno para hacer un embalse porque el río se estrecha y pretendían, pues, con ello regar no sé cuantísimas hectáreas de Palencia, de Burgos y de Valladolid. El fantasma del embalse estuvo sobrevolando durante aquellos años. La guerra civil paró aquellos planes, pero en los años 50 el gobierno de Franco lo reactivó poco a poco y en los 70 se llegaron a numerar incluso las piedras del monasterio. Con la intención de desmontar la iglesia y el claustro y llevárselo a una urbanización que se planificaba hacer en las orillas del embalse. De hecho, yo vine a trabajar aquí, lo que se nos pedía era calibrar la riqueza arqueológica del lugar con vistas a ese traslado. O sea, cuando yo trabajé aquí, sabíamos que se iba a desmantelar y que se iba a construir un embalse. Así que a comienzos de los 80 el embalse estaba a punto de construirse y las piedras ya estaban numeradas, listas para ser trasladadas. Pero en el país en el que estamos tenía que surgir algún tipo de paradoja, un chiste de los nuestros. Porque cuando Arlanza parecía condenado, fue justo cuando se hicieron labores de restauración. ¿Pero cómo es esto? Mientras estaba sentenciado y se iba a trasladar de aquí, ¿se seguía restaurando el espacio? Sí, no me digas por qué. Los caminos del Señor son inescrutables. Ahí quizás tuvo suerte Arlanza y se mantuvo un poquito mejor, ¿no? La buena suerte, si es que se puede llamar así, siguió un poco más porque en 1987 se desestimó definitivamente la construcción del embalse. Queremos pensar que fue por la importancia de Arlanza. No lo sé. Por otro lado, llegaron a mis oídos que no era muy viable ese embalse porque las filtraciones de este terreno habría hecho una obra súper costosísima, de aislarlo todo el entorno o si no se habrían quedado sin agua. Bueno, mira, un monasterio de 11 siglos por fin tiene una década de buena fortuna. Sí, los años 80 le dieron a Arlanza, digamos, un respiro. Se arreglaron algunas estancias, se protegieron esas pinturas que habían sido arrancadas y la amenaza del embalse desapareció. Pero las noticias buenas acaban ahí porque Jaime, que ya estaba aquí comenzando su carrera como arqueólogo, vio auténticas chapuzas que, dejaron, digamos, sus propias cicatrices. La iglesia estaba llena de escombros, lógicamente,
Y a la dirección de obra de la restauración en aquel tiempo no se le ocurre una solución mejor que meter una máquina excavadora para vaciarla. ¿Qué hicieron? Abrieron una zanja desde varios metros hacia allá, cortaron el muro románico del edificio, cortaron la necrópolis, cortaron los cimientos y sacaron el escombro de dentro. Pero hicieron un destrozo tremendo en el yacimiento arqueológico. Esta no fue la única incomprensible metedura de pata. Las excavaciones de Jaime y su equipo se centraron en el claustro, en la iglesia y en la necrópolis que había fuera del recinto, lo que era el cementerio. Una necrópolis inmensa, donde en las zonas inferiores había sarcófagos y luego hacia arriba era tumbas de alhajas fundamentalmente. Todos los huesos que sacamos los clasificamos, los envolvimos cuidadosamente, porque nosotros no teníamos dinero, pero dijimos, lo interesante aquí son conocer a esta gente y esperemos que algún día haya dinero para poder hacer un análisis paleopatológico. Los arqueólogos ahora están encontrando datos valiosísimos en los restos humanos de nuestros antepasados, así que tuvieron una buena idea al guardar todos esos huesos. Sí, el problema es que estuvieron almacenados en cajas en una de las dependencias del monasterio durante varios años. ¿Y se analizaron? No. Una vez que vine yo un verano aquí y me enteré que durante una restauración habían decidido coger todos esos huesos y echarlos en una fosa común. Eso ya es irrecuperable. Cuando nos tiraron toda esa información, es como si hubiéramos quemado los diarios de excavaciones. O sea, horroroso, horroroso. Me llevé un disgusto tremendo. Pues prepárate, porque después de las excavaciones vinieron las restauraciones. Hombre, por fin algo realmente bueno, algo de dinero, algo de inversión en restaurar, en recuperar, en poner Arlanza bonito, ¿no? No te creas, no te creas. A finales del siglo XX la restauración artística se entendía de manera diferente. Aquí, por ejemplo, se priorizó más, digamos, el interés monumental que el cultural y se hicieron modificaciones que ahora nos parecen nefastas. Jaime se acuerda especialmente de las celdas de los monjes que hace años se podían visitar. Olía a monje todavía. ¿Olía a monje? Olía al humo. El humo todavía de las paredes estaba todo negro. Olía. Todo eso se ha desmantelado. ¿Por qué? Porque no es noble, no es una parte noble. Para hacer espacios amplios, para hacer cosas interesantes. Si queremos ver cómo eran esas celdas, solo nos queda un recurso. Ver la película El bueno, el feo y el malo, porque algunas escenas se rodaron dentro de las celdas y ahí está Clint Eastwood en una celda negra. O sea que Clint Eastwood conoció esas celdas, pero nosotros no podemos hacerlo ahora, ¿no? Efectivamente. Así es la cosa. ¿Y cómo ha tratado el siglo XXI Arlanza? Bueno, en los últimos años hemos visto en la prensa que el expolio ha seguido haciendo de las suyas. De hecho, Jaime cuenta que alguien se llevó un escudo tallado en piedra con una radial, así, a las bravas. ¿Cómo es posible que lo hayamos dejado hasta convertirse en la ruina que es hoy? Me gustaría saberlo, a mí también. A ver, siempre se dice que tenemos demasiados monumentos. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Creo que hay cosas que se pueden hacer y San Pedro de Arlanza lo merecería porque tiene mucha trascendencia histórica. Jaime se ha pasado una vida trabajando por y para Arlanza y en estos 40 años, en distintas expediciones, ha ido viendo ese deterioro en directo, esa dejadez. Cuando tenía 15, 16 años, decía a los amigos del pueblo, me duele más que se hunda una casa vieja del pueblo que se muera alguien en el pueblo. Y me decían, pero qué salvaje eres. Digo, bueno, esa casa forma parte de mi vida, paso todos los días delante de ella, lleva aquí 300 o 400 años. A esa persona sé que es del pueblo, pero no le veo, no tengo relación con él. Lo que te duele es diferente, ¿no? Entonces, a mí me seguía doliendo cada vez que venía por aquí porque veíamos que no se podía hacer nada. Pero de todo lo que ha pasado en Arlanza, y con eso tenemos que quedarnos, saca algunos aprendizajes sobre cómo cuidar y cómo proteger el patrimonio. No hay que dejarlo llegar a un punto de no retorno. Porque una teja movida hoy cuesta 20 euros arreglarla. Dentro de 10 años cuesta 2.000 euros salvar ese tejado. Y para mí también es importante siempre
el liderazgo y la sociedad civil. Yo creo que tenemos como una dejación también en las administraciones. La administración lo tiene que hacer todo. A veces lo que ocurre es que las cosas se salvan porque hay alguien, una persona, no digo ya una administración, que se le ocurre dedicarle tiempo. Eso. La buena noticia es que a día de hoy el edificio está salvado, eso seguro. Como se dice, las ruinas se han consolidado y ya hemos visto por las obras que se están recuperando algunas estancias. Pero claro, ¿qué pasa con todo lo que salió de aquí y acabó en los museos de otros? Tienen que existir los museos, eso es lógico. Pero decía Unamuno que un museo es el mayor de los cementerios. Dice, entre otras cosas, porque no se le deja tranquilo al muerto, que se le cambia de sitio continuamente, ¿no? Ya ves, lo dice a través de Unamuno, pero Jaime lo trae aquí a colación. ¿Qué diferencia hay entre ver el patrimonio en su lugar original o en la sala de un museo? Es fácil pensar en la portada del monasterio, esa que impresionaría a los fieles de toda esta comarca y que al cruzarla y entrar a la iglesia pues les dejaría, ¿no?, con la boca abierta. Una portada es una puerta que te lleva a algo. Si es una portada monumental, te introduce en un sitio monumental. Allí no te introduce en nada. Como dijimos, a finales del 19 se la llevaron al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. ¿Está allí? Bien, a mí me deja frío. El monasterio nos despide vacío, sin su gran portada. Esta nos está esperando en otro lugar, a cientos de kilómetros. ¿Qué tal? Encantada, soy Beatriz Candera, Bueno, jefa del Departamento de Antigüedades Medievales. Por si un día te pasas por allí, ten en cuenta que el Museo Arqueológico Nacional, en el centro de Madrid, abre de martes a domingo. Los lunes está cerrado. Hoy tenemos el museo cerrado y es el día que se dedica a realizar todas aquellas tareas en salas que no podemos hacer mientras está el público. Beatriz Candera trabaja aquí como conservadora de arte. Le hemos pedido que nos muestre la portada de Arlanza que está en el museo. Nada más llegar, cogemos el ascensor hasta la primera planta. O sea, nuestra función es dedicarnos a la adquisición, a la conservación, a la exhibición, a la investigación y la comunicación de las piezas que tenemos en nuestra colección. Es decir, es un trabajo muy variado y muy amplio. Que Beatriz tenga tanto trabajo se entiende mejor con un dato que no te esperas. Este museo tiene, escucha, 1 millón de piezas. 1 millón. Daros cuenta que lo que llega de la arqueología, cada fragmento de una cerámica es una pieza. Entonces, pues son muchísimas y no se puede exponer todo. Es más, en nuestro departamento en concreto tenemos unas 27.000 piezas y solo se exponen, no llega a las 2.000 piezas. Entre esas piezas están las de Arlanza. En el almacén guardan algunos fragmentos arquitectónicos, varios planos contemporáneos y alguna fotografía. Pero en la primera planta es donde está expuesta la gran portada del monasterio, la que unía el claustro con la iglesia. Sí, está al final de la sala 23, que es la sala dedicada a la antigüedad tardía y al andaluz. Quizá esto no te dice nada, pero vamos a repensarlo un poco. ¿Qué pinta una portada de un monasterio cristiano en una sala de influencia andalusí, musulmana? Aquí es donde empezamos a notar eso de que un museo no puede replicar exactamente la realidad. La portada es tan grande, tan alta, que no cabía en la siguiente sala, que es donde debería estar, la del arte cristiano. Así que la colocaron aquí, como puente entre un espacio y el otro. Y justo frente a uno de los elementos más conocidos y más identificativos del mundo nazarí, como son los vasos de la Alhambra, nos encontramos al final de la sala y como paso a la sala superior de los reinos cristianos, nos encontramos con la portada de San Pedro de Arlanza. Ahí está, 5,5 metros de alto por más de 4,5 de ancho. Esto, cuando llegas aquí, que estás acabando la sala, dices, es como, ¡guau! Se trata de una portada abocinada, es decir, una portada que va ensanchándose desde el interior al exterior. Cuanto más número de arquivoltas, vamos yendo a un periodo del románico más avanzado. El repertorio de elementos que hay en el románico, desde las bolas hasta los entrelazos, la decoración vegetal. La historia de esta portada, tan majestuosa como se nos aparece ahora, tiene que ver con su construcción.
Ya hemos dicho que Arlanza era un gran monasterio y tenía que tener una gran puerta de entrada, pero también con su desmontaje, con aquella desamortización que abrió la puerta del autoexpolio y de la ruina. Puesto que el monasterio estaba prácticamente arruinado, es por lo que en su momento se trasladó aquí, a finales del siglo XIX. Si no hubiera venido, nos podía haber pasado igual que pasó con las pinturas en los años 20, que los propietarios de la finca, pues al final las venden y están hoy en el Met, en el MENAC o en el Folk Museum. Eso no pasó. La Comisión Provincial de Monumentos de Burgos pudo rescatar la portada antes de que a los propietarios se les ocurriera venderla. Pero es fácil intuir que desmontar una puerta de 5 metros, hecha con piedra caliza, y montarla en mitad de un museo no es nada fácil. Parece mentira que de ese proceso queden todavía las marcas, aunque solo las puedes ver si te fijas muy bien. Y para eso se necesita algo de luz extra. Pues sí, efectivamente, os he traído la linterna para que pudierais observar cómo en las dovelas de los arcos tenemos unos números en rojo que son el elemento que permitía el desmontaje. Por lo visto, la portada tuvo que desmontarse, atención José María, en más de 100 piezas. Bueno, ya me estoy imaginando esos puzzles que no sabes por dónde cogerlos, la meticulosidad para clasificar las piezas y luego volver a montarlas en su lugar correcto. Y también hay otras marcas que se pueden ver solo porque la portada está aquí. Serían invisibles si estuviera en Burgos. Y la posibilidad de pasar por ella, traspasarla, ir al otro lado y ver por detrás también la portada. ¿Vamos? Sí, porque eso muy pocas veces se puede ver, puesto que están embutidas en el muro. Estamos cruzando, lo que tú nos has dicho, estamos cruzando la portada. En algunos casos podemos ver las marcas de los canteros, que sabéis que eran muy importantes en la Edad Media, porque el que trabajaba la piedra le pagaban lo que hacía y por ello establecía su marca para decir, oiga, que yo he hecho este número de piedras. Piensa que esas marcas las vemos hoy porque la portada fue arrancada de su lugar de origen. De alguna forma, y déjame ponerme un poco poética a ver. Nos recuerdan que la historia no es solo de reyes y de monjes, también de quienes pusieron en estas piedras pues sus manos y su esfuerzo. Pues sí, es cierto. Nos quedamos con la duda de si todo el mundo que pasa por aquí se fija realmente en esta portada, en la cartela que explica de dónde proviene y en las marcas que nos conectan con quienes vivieron hace 8 siglos. Creo que uno se sienta aquí y puede ver la portada y puede imaginar. Bueno, pues por aquí entrarían los monjes o entrarían los fieles a la iglesia, ver una imagen, un capitel con una escena figurativa. A ver qué escena es. Creo que se puede disfrutar. O sea, puedes divertirte haciéndolo. La portada que acabamos de ver en el Museo Arqueológico Nacional no es el único elemento descontextualizado de San Pedro de Arlanza. Uno mucho más manejable, sin un desmontaje tan complicado, es una fuente que estaba en el claustro y que ahora mismo se puede ver en el Paseo de la Isla en Burgos. Aquí solamente se oyen pajaritos, alguna persona que está caminando a nuestro lado, aunque el parque está bastante vacío a estas horas. Y fuentes de momento no veo ninguna. ¿Tú crees que tendrá el agua encendida? Hombre, una fuente, no sé. Mira. ¿Eso? Sí, pero esa no tiene agua. Pero Es que a lo mejor siendo una fuente tan antigua. bueno, pues esta es la inscripción. Esta fuente colonial procede del monasterio de San Pedro de Arlanza y fue asentada en este lugar en 1933. Hemos dudado, pero ya la tenemos delante. Es la fuente que ocupó el claustro del monasterio desde el siglo X hasta principios del XX, cuando fue trasladada a este lugar. Y no sé cuánta gente se parará frente a esta placa y sabrá realmente que la fuente llegó aquí en el 33, pero que tiene muchos más años. La respuesta nos la da la persona que hemos venido a buscar. Este paseo, si son turistas, seguramente muchos ni se acerquen porque hay puntos muy concretos dentro de lo que es Burgos ciudad como para visitar. Hay muchísimos. Soy Borja Rosales, cofundador de la Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara en Burgos, actualmente miembro de esta asociación y que peleamos, luchamos, trabajamos por un desarrollo de nuestra comarca. La Asociación Tierra de Lara nació en 2008 y está formada por ayuntamientos, juntas vecinales y otras asociaciones de la comarca.
Uno de los objetivos de Borja y sus compañeros es poner Arlanza en el mapa cultural y turístico. Hemos hecho numerosas, 20, 30, 40 actividades vinculadas al monasterio de San Pedro de Arlanza. Y hemos llevado mucha gente. Recordarás que en nuestra visita al monasterio, Jaime nos contaba que en lugares como este, como Arlanza, no conviene esperar a la administración. Sí, nos vino a decir que si quieres cambiar las cosas, lo mejor es que empieces por tu cuenta. Pues eso es justo lo que han hecho desde esta asociación. Son los que están luchando para que el monasterio siga vivo. Las ideas nacen desde abajo. Y somos los primeros que nos ponemos el buzo, cogemos la paleta, la escoba y nos ponemos a trabajar. Luego las administraciones van a otro ritmo. Pero la misión de reivindicar Arlanza no es sencilla. Pensemos que en Burgos puedes visitar la catedral, el monasterio de las Huelgas Reales, la colegiata de Miraflores o algo que no tiene nada que ver, como el Museo de la Evolución Humana. No sé si es porque en Burgos tenemos tanto patrimonio que a veces nos desborda, pero una figura como el conde Fernán González, yo creo que eso se debería estudiar en todas las aulas y no debería haber un chaval en Burgos que no pasara por el monasterio de San Pedro de Arlanza y conociera esa historia. ¿Y ahora los chavales de Burgos conocen a Fernán González? Eso igual habría que preguntarse a los propios chavales. No lo sé. Sería una buena pregunta. Yo creo que si no lo saben deberían de saberlo. Fíjate, José María, que hemos hablado de arqueología con Jaime, también de la conservación artística con Beatriz en el museo, y ahora Borja aporta otro punto de vista, la importancia del patrimonio para la historia local, para la identidad burgalesa. Así es, porque si te paras a pensarlo un poco, el eco lejano de la figura de Fernán González es abrumador. ¿Qué supone, qué representa el monasterio de San Pedro de Arlanza para vosotros, para la gente que formáis parte de la asociación y para la gente de la zona, los pueblos? Estamos hablando de Fernán González. No quiero buscarme enemigos con lo que voy a decir ahora, pero aquí en Burgos, lógicamente, si os preguntara cuál es la figura más importante o más reconocible, diríais el Cid, ¿no? Pero Fernán González tiene un nivel histórico y legendario para nosotros, por lo menos del mismo nivel. Sobre lo que dice Borja, bueno, aquí conviene aclarar que nunca debemos tratar una leyenda como un hecho cierto. Vale, de acuerdo, pero recuerda aquello de que en toda leyenda siempre hay algo de verdad. Se supone que Fernán González fue la semilla de la corona de Castilla, que logró uno de los hechos capitales en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Eso sería la conquista de América. Así es. Y luego está la capacidad de Fernán para unir territorios y lograr acuerdos frente a un enemigo común. No solo representa el origen seguramente de Castilla, sino que representa muchas veces unos valores que son muy buenos. Es un estratega fantástico que sabía aunar a diferentes condes en un mismo fin, negociaba, consolidaba, creaba. Va vinculado directamente con el monasterio San Pedro de Arlanza, de la figura de Fernán González, y por lo tanto es la joya corona. Pero sobre todo es como un recurso que puede promover mucho dinamismo empresarial dentro de la zona, o sea que puede generar futuro a través del patrimonio, ¿no? O sea que para nosotros el monasterio de San Pedro de Arlanza pues lo llevamos todos en el corazón. ¿Qué te parece, José María? ¿Puede que este maltrecho monasterio nos esté ofreciendo la oportunidad de unir pasado y futuro? Mira, pensándolo, yo lo que creo es que entre las cicatrices de Arlanza y el ejemplo de resistencia de Fernán González podemos encontrar inspiración para superar las dificultades, incluso cuando son tantas como las que está atravesando la España rural en este momento. ¿Quién sabe si lo que hoy es prácticamente imposible, mañana es una realidad completamente distinta? La Memoria en Ruinas es una producción del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. José María Sadia es codirector y se ha encargado de la documentación y las entrevistas. Andrea Morán ha escrito los guiones y ha realizado la producción. Ambos han viajado por España durante semanas grabando esta serie. La edición es de Andrea Morán y Sara Cuesta. El montaje es de Pedro Nogales. Yes We Cast ha realizado el diseño sonoro y las grabaciones en los estudios Goodit. Izaskun Pérez es codirectora y productora ejecutiva. Queremos dar las gracias a Daniel Escudero, del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Delegación Territorial de Burgos, y a Pedro Francisco Moreno. La Memoria en Ruinas es un podcast realizado con el apoyo del Ministerio de Cultura, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.